Vamos a contactarnos directamente con Rosario. Allí está el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roberto Zuckerman. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto. Muy buenas noches, ministro. Un gusto. Bueno, tenemos muchos temas que queremos consultarle y vamos a arrancar un poquito. Usted se refirió en los últimos días al tema de los controles en bares y restaurantes y que había cierto relajamiento, ¿no? Se están realizando los controles, es un trabajo que están realizando con las municipalidades y las comunas. ¿Se han aplicado multas o es solo de manera preventiva? Nosotros venimos llevando adelante la tarea de control con los municipios y comunas, con los 365 municipios y comunas, desde el primer momento que empezamos con la obligatoriedad de los protocolos. Llevamos presentados más de 30.000 protocolos en toda la provincia por parte de los distintos establecimientos y esta tarea, digamos, se ha realizado en conjunto con los municipios y comunas. En definitiva, en cada momento, de acuerdo a las distintas actividades que fueron volviendo justamente a la actividad, fuimos fortaleciendo, digamos, donde nos parecía que había que prestar más atención. Cuando empezaron las actividades de bares y restaurantes, en lo que fue la segunda semana de junio, bueno, en definitiva ahí fortalecimos esa primera fiscalización. En el primer momento vimos que estaban funcionando bien, pero como vos acabás de decir, con el transcurso de las semanas esto se fue relajando y hemos visto que, sobre todo en las grandes ciudades, hay demasiado aglomeramiento de personas y la capacidad máxima para bares y restaurantes es de un 50% de su capacidad, de lo que es el factor ocupacional. Por lo tanto, hemos reforzado con los municipios y comunas esta fiscalización. Ministro, lo consulto, han pasado 100 días y un poco más del inicio de esta cuarentena, de este aislamiento. Bueno, lo consulto, ¿cuál es la realidad hoy en Santa Fe, ¿no? Utilizando la metáfora de que era una guerra, de que era un partido de fútbol. ¿Cuántos caídos ustedes detectan en términos económicos, en negocios que cerraron, en cadenas de pago que se cortaron? ¿Cuál es el presente? Mira, una cosa es lo que uno tiene conocimiento por recorrer la provincia. Yo acabo de llegar a Rosario, pero estuve en el departamento San Jerónimo, estuve en San Genaro y Centeno, recorro permanentemente toda la provincia y uno ve el daño económico que generó en distintas actividades esta pandemia. Pero los números en realidad, en concreto, son números que todavía no son definitivos y además en el Ministerio lamentablemente tampoco nos enteramos de todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay trabajo no registrado que no llega al Ministerio, hay demandas judiciales que se presentan directamente en tribunales sin antes pasar por el Ministerio, o hay negocios familiares que no tienen trabajadores y que bajan sus persianas y tampoco pasan por el Ministerio. Lo que nosotros podemos sí decir es cuáles son los rubros claramente más afectados y cuáles afortunadamente han tenido una muy buena actividad, que esto es lo que nos pasa, es decir, todo lo que se vincula al campo funcionó de maravillas, es decir, se levantó la cosecha, se llevó a puerto, se acopió, se produjeron materias primas, se elaboraron materias primas, se exportó, todo eso funcionó muy bien. La maquinaria agrícola viene funcionando de maravillas, toda la industria que nutre esa maquinaria agrícola también. Ahora, tenemos todavía actividades que no arrancaron, no arrancó el turismo, el transporte de personas está paralizado, obviamente eventos culturales, deportivos, artísticos, bueno, entonces sabemos dónde hay un gran daño económico, lo mismo que en determinados comercios, porque hay otros comercios que han funcionado muy bien, que han batido hasta récords de venta, y lamentablemente otros no han vendido nada, ¿no?
Estaba leyendo, ministro, porque claro, usted dice no hay números, y es cierto, vamos a tener que hacer la evaluación después que pase todo esto, ¿no? Pero claro, la industria ya venía muy golpeada, y estaba leyendo un sondeo que realizó la FISFE, y en realidad entre enero del 2019 y enero del 2020 ya habían cerrado 358 empresas y más de 3.000 puestos de trabajo se habían perdido. ¿Cómo tenemos que esperar o cómo avisoramos este post-pandemia que nos agarre en un momento donde ya venía tan golpeada justamente la industria, por ejemplo? Bueno, como vos decís, en realidad yo hago como una metáfora con la medicina, ¿no? Digo, cuando una persona sana se contagia de COVID, la pasa bastante bien, digamos, en general no tiene complicaciones. Cuando es una persona de riesgo, de grupo de riesgo, realmente tiene muchas complicaciones en su salud. Bueno, al país le pasa lo mismo. Digo, la Argentina no entró a la pandemia como un paciente sano, ingresó a la pandemia como un grupo de riesgo. Digo, nosotros entramos a la pandemia con recesión, con inflación, con tasas de interés impagables, es decir, falta de acceso al crédito, con una deuda externa realmente histórica que no hemos podido todavía cerrar. A eso le tenemos que sumar la entrada a la pandemia, más otras cuestiones que sucedieron, digo, como hasta el dengue, la bajante del río, el desplome del precio del petróleo, hasta las langostas, digo, o sea, parece como que las 7 plagas de Egipto, o sea, todo nos pasó, ¿no? Y esto, bueno, es lo que vos estás diciendo, digo, entonces, ¿qué pasa? Ya hay actividades que venían muy mal, lo mismo que comercios, digo, la industria del vestido, la industria del calzado, digo, no es que no se venden zapatos hoy, hace 4 años que no se venden zapatos, digo, ¿no? Entonces, bueno, hay también variación en determinadas pautas de consumo. La gente, en lugar de comprarse ropa o zapatos, se compró una lata de pintura, o se compró un televisor más grande, o una cortadora de césped, o hizo algún arreglo en su casa. Digo, eso es lo que pasó, o se compró un mueble, digamos, ¿no? Es decir, también varió el consumo y las formas de consumo, porque personas que iban a comprar a negocios empezaron a comprar también vía remota. Entonces, bueno, hay todo un cambio, que lo que quiero decir con esto es que a determinadas cuestiones también que nosotros pensábamos que se iban a dar de 3 a 5 años, se dieron de 3 a 5 meses, porque el teletrabajo, el pensar en el aumento de la tecnología para poder seguir produciendo, bueno, todo eso también genera un impacto en el mundo del trabajo que realmente va a tener consecuencias muy, pero muy complicadas. Ministro, ni bien se supo el proyecto de expropiación de Vicentín, este intento del gobierno nacional, automáticamente reaparecieron esos fantasmas que siempre rondan alrededor de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas. Por eso lo quería consultar, qué tipo de contacto tiene el gobierno provincial con Sancor, si tiene algún conocimiento de ayudas, de algún pedido extraordinario por parte de la láctea. ¿Cuál es la realidad hoy? No, en primer lugar, aprovecho para aclarar que esa situación que se presentó, digamos, de una posible expropiación de Vicentín, no era nada más ni nada menos que una forma, que un instrumento que se pensó, porque en definitiva todos sabemos que Vicentín está quebrada, que ha dejado un tendal, que le debe a cada santo una vela y que en definitiva es inviable la empresa como está. Y por eso, digamos, el gobernador está intentando con otra opción, que sea una opción superadora, donde intervengan acreedores, donde se pueda salvar la empresa claramente con otra dirección, con intervención del Estado, pero con intervención también, participación de privados. Hay cooperativas que son, digamos, de absoluto reconocimiento en la provincia, que son acreedores cuantiosos de Vicentín, ¿no? Digo, entonces, digo esto por las dudas para aclarar que no forma parte de un procedimiento habitual o que el Estado nacional o provincial quiera quedarse con empresas, ni mucho menos. El proceso de Sancor lo venimos viviendo también desde hace mucho tiempo. Está claro que ha habido por parte de los estados distintos tipos de colaboración. Nosotros
por ahora, digamos, no hemos pensado, digamos, un plan especial para Sancor, que obviamente siempre deseamos lo mejor por ser una cooperativa tan emblemática en la provincia. Yo recorriendo la provincia, bueno, justamente hoy, estando en Centeno, vi como una de las plantas que eran modelos de Sancor, bueno, después de un proceso fue tomada por otra empresa y hay una continuidad laboral, como he visto en otros lugares, digamos, bueno, en San Genaro también vi lo mismo, pero digo, como he visto en otros lugares que lamentablemente bajaron la persiana y no ha vuelto la actividad. Nosotros, desde el gobierno de la provincia, obviamente también del gobierno nacional, todo lo que podamos hacer para salvar las empresas y obviamente empresas tan importantes como esa, tan referentes y tan históricas, obviamente que si está a nuestro alcance lo vamos a hacer. Ministro, no nos queda mucho tiempo, pero tenemos que consultarlo sobre las paritarias, un tema postergado pero necesario. Bueno, se dijo desde el gobierno que van a arreglar y que se va a pagar, pero con lo que la provincia recaude, que sabemos que no es poco, ¿no? Que, perdón, es poco en todo caso, que no es mucho lo que se ha recaudado. Bueno, justamente en el día de ayer estuvo nuestro ministro de Economía, Walter Agosto, informando en la legislatura de la provincia. Dijo claramente, digamos, el daño económico que también sufrió la provincia, digamos, por falta de recaudación. Nosotros nunca nos negamos al diálogo, pero por otro lado también queremos que haya una comprensión por parte del resto del resto de los actores sobre la actividad que lleva adelante el Estado y la dificultad para pagar los salarios. Digo, la caja es única. Claro. Digo, la provincia pagó en tiempo y forma el aguinaldo y tampoco es felicitada por eso, digamos, como su obligación es, pero por otro lado después la provincia es criticada porque hace un cronograma más extenso para pagar el mes de junio, ahora en el mes de julio. Yo creo que hace falta también pensar en todos, pensar solidariamente. Nosotros no decimos que los trabajadores del Estado no tienen derechos a reclamar aumentos, pero lo que también pedimos es un grado de sensatez y de solidaridad, porque estamos hablando de que hay muchos trabajadores que ni siquiera van a cobrar un sueldo porque se quedaron sin trabajo, que otros van a cobrar solamente el 50% que les paga el Estado. Digo, me parece que es bueno entender que hay una situación sumamente complicada, que la caja del Estado es una sola y que hacemos los mayores esfuerzos para tratar de cumplir con todos. Ministro, la última de mi parte al menos, no sé si Fabi después le queda algo más. Le pido capacidad de síntesis, eso sí, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo imagina el post-pandemia o cómo se prepara la provincia para vivir el después? Bueno, el gobernador, claramente todo el mundo lo sabe, tiene en su ADN un espíritu desarrollista, productivista, industrialista. Por lo tanto, por un lado, en lo que estamos trabajando son en planes de programas de obra pública para llevar, obviamente, bienestar e infraestructura a distintos lugares de la provincia. Hoy, por ejemplo, estuve en un departamento que no tiene gas natural. Bueno, esto, digo, como pasa en otros departamentos, y bueno, son temas que hay que solucionar. Pero por otro lado, también generando incentivos, inyectando dinero por parte del Estado, y esta es una tarea que vamos a realizar en conjunto con el Estado Nacional para salvar empresas, pero también para volver a crecer.